Buenas amigos, tenemos un gran invitado hoy, un gran invitado porque este invitado se dedica a perpetuar la cultura puertorriqueña desde el ámbito de la música. Y estamos hablando de uno de los grandes en ese género, Julio César Sanabria. Julio, ¿cómo estás? Roby, bien contento de estar aquí, de verdad, Suero. Los que te conocemos sabemos que nos ponemos felices cuando estamos a tu lado, no solamente por esta oportunidad que me da, sino por la trayectoria que ha habido en la música, en el derecho, y cuántos de nosotros los artistas tú nos has llevado por el camino correcto. Gracias, Julio, gracias. Pero hoy se trata de ti. Bueno, aquí estamos. Y te voy a decir una cosa. Hay una cosa que a mí me ha impresionado, porque yo estudio un poquito de los que voy a entrevistar. Y si alguien para mí tuvo una niñez impresionante, fuiste tú. Porque hiciste unos logros bien grandes de niño. Empezaste desde pequeño en las lides. Así que empiézame por eso, empiézame por tu niñez. Mira, mi niñez fue una muy bonita. Te cuento, cuando yo tenía 5 años de edad, yo comienzo a cantar. La primera presentación que yo hice en público, la trabajé con mi papá. Tu papá era trovador, ¿verdad? Mi papá era trovador, don Leopoldo Sanabria se llamaba. Y el papá de tu papá era trovador. También. Y lógicamente mi papá viene de una cuna del campesinado, de la tradición, del folclore, de la cultura en sí. Pues resulta ser que a los 5 años mi papá me dice: Julio César, en el colmado Casablanca del barrio, y yo era un niño, tenía 5 años, van a hacer una actividad y viene don Luis Miranda, el Pico de Oro de Puerto Rico, nacido en Cagua, que le tiene un homenaje. Entonces yo decía: papi, ¿de verdad? Y dice: sí, y ese día tú vas a cantar. En aquel entonces estaba un grupo que se llamaba Los Soneros de Borinquen. Entonces, don Luis Miranda viene acompañado de los Soneros de Borinquen, pero no solamente estuvo Luis Miranda, sino estuvo la gama de improvisadores grandes de Puerto Rico, porque era el homenaje a don Luis Miranda, que era el Pico de Oro de Puerto Rico. Don Luis Miranda, ¿quién fue? Mira, don Luis Miranda fue el mejor improvisador que ha parido la patria puertorriqueña. Y me explico, no lo digo yo, lo dicen todos los trovadores, todos los que sabemos. Él está grabado sí, está grabado, y ya, ¿verdad? Hace unos años se fue, ¿verdad? De este suelo terrenal. Sin embargo, dejó grandes obras como La muerte de un ruiseñor. Don Luis Miranda tiene una compilación de discos del tiempo de Ramito, del tiempo de los 3 hermanos Morales, que eran de Caguas también, del tiempo de Chuito, del tiempo de Germán Rosario. Dentro de todos los cantantes de música puertorriqueña, jíbara, don Luis Miranda sobresalió ante todos ellos por una sencilla razón: era el trovador más versátil en la improvisación. Increíble. Nosotros lo admirábamos. Los niños trovadores, los jóvenes trovadores, los adultos trovadores, todos los trovadores de Puerto Rico lo venerábamos. ¿Por qué? Porque era la figura, era como que el mayor exponente de la improvisación puertorriqueña. Fue nuestro padre en la improvisación. Muchos de nosotros aprendimos de él. Te digo esto porque a los 5 años, cuando don Luis Miranda va para el barrio donde yo me crié, el barrio Pueblito del Carmen de Guayama, pues don Luis Miranda iba, y entonces mi papá era seguidor de Luis Miranda, fanático de Luis Miranda y amigo de Luis Miranda. Cuando me va a llevar mi papá, que van mis otros hermanos un poco más mayores, como Alfonso, en este caso Fernando, pues yo me aprendí una décima que mi papá me hizo a los 5 años. Todavía me la sé. Y ¿cómo decía: era? La sangre de vena en vena desde los tiempos lejanos, para alegrar mis hermanos con esta música buena. Para mitigar la pena que nos causan los errores, decirle al pueblo: no llores, conforme en tus odiseas, ruega a Dios que también seas familia de trovadores. Le están haciendo un homenaje a Luis Miranda, mi papá me hace esa décima, y yo voy y se la canto a Luis Miranda en su homenaje con tan solo 5 años. Increíble. Hoy tengo 45. Hace 40 años que yo me sé esa décima. ¿Sabes qué? Nunca se me olvidó, porque fue la primera oportunidad que mi viejo me dio de estar al lado de los grandes. Sí. ¿Sabes lo que me pasó ese día? No. Se me olvidó la décima. Se te olvidó la décima. Cuando se me olvida la décima, yo comienzo a llorar. Tenía 5 años, yo comienzo a llorar. Mi papá fue a mi lado, me puso la mano aquí, en el hombro, y me dijo: Julio César, no te preocupes, que tú vas a ser un gran trovador.
De ahí en adelante no sé si soy grande o pequeño. Lo importante es que ha mantenido viva la cultura puertorriqueña. Pero esa mano que me puso mi papá en el hombro significó mucho. Sí, porque claro. él sabía que yo había cometido el error, que se me había olvidado la décima y me comencé a llorar. Pero también él sabía que yo lo intenté y que me quería dar su apoyo. Y a esa edad. Y a esa edad, y esa mano sobre mi hombro me abrió el camino a yo seguir en la música puertorriqueña hasta el día de hoy. Increíble historia. Mira, Julio, ¿y la relación tuya con tu papá? ¿Estrecha? Sí, muy estrecha, muy estrecha. Yo vengo de una familia donde muy paternalista. Mi papá era todo. Cuando dio todo, un padre muy conservador, muy estricto, un padre con un carácter muy fuerte en el sentido de que era un capataz de finca, era una persona que era criada en el campo, un campesino bragao, genuino, que se montaba en su caballo y se iba a ver sus vacas, sus cabros, sus cerdos. ¿Entiendes? Yo vengo de ahí, yo vengo de ese campo adentro. Y la relación era muy estrecha porque yo aprendí a conocer a mi papá. Aprendí a conocer el amigo, aprendí a conocer el cocotazo, el regaño, el alón de oreja, el que él me hacía todo eso simplemente por encaminarme hacia el bien. Hoy día... ¿Y el músico? Y el músico. Hoy día quizás no lo ven de esa forma, pero yo le agradezco a papi, mi jalón de oreja. No, esa era la manera de crianza de esos tiempos. Sí. Le agradezco mi cocotazo y mi jalón de oreja, se lo agradezco. ¿Sabes por qué? Si después vinieron los expertos de la conducta humana y Sí. determinaron que eso pues no funciona. Pero en aquel tiempo me funcionó. Sí. Me funcionó porque el hombre que soy hoy día se lo debo a mi viejo. Y lógicamente al amor maternal de la vieja, pero realmente la figura de carácter y, como digo yo, mi alfa, mi patrón, mi educador, mi sendero fue mi papá. Tu mentor. Completamente. Qué bien. Tú también ves luces por tu mamá, porque yo te he visto la Sí, relación no. que tú tienes con Esa tu mamá. relación con mi mamá es una relación, digo, muy sentimental. Me apego mucho a mi mamá porque mi mamá Y es... como cocina. Ya, rico. Y tú que has estado en casa, Sí, pues yo he sabes estado allí. lo sentimental que es mi mamá. Sí. Mi mamá siempre tiene ese corazón noble, una jibarita de campo, una mujer que tú la conoces, una santa. Mi mamá, déjame decirte esto, que yo sé que quizás tú sabes algo, pero no sabes esta historia. Mi papá queda viudo. Cuando mi papá queda viudo, queda con 11 muchachos. 11. 11 muchachos. Yo sé que en tu casa son un montón. Mi papá, ¿Cuántos son en total? 17. 17. Mi papá le da la oportunidad a mis tíos, como digo en el campo adentro, como él dijo en aquel momento, yo tuve que repartir mis hijos entre mis hermanos, ¿verdad? Entre mis hermanos, porque eran muchos hijos y yo solo no podía. Entonces, queda viudo porque en el último parto de su esposa, que se llamaba Doña Cecilia en aquel momento, mi papá, pues lógicamente ella murió. ¿Qué pasa? Al quedar viudo, mi papá estuvo un año y conoció a mi mamá. Enamora a mi mamá. Mi papá tenía 35 años y mi mamá tenía 16 años. Increíble. La enamora, se casa con ella. Y lo primero que hizo mi mamá cuando llegó a mi casa le dice, Leo, yo soy tu esposa. Yo quisiera que buscaras tus hijos y yo te los voy a criar. Mi papá buscó los hijos que Qué había dejado grande. hace un año atrás en casa de sus tíos y mi mamá se los crió todos, más nos tuvo a nosotros 6. Wow. Que es la última camada de mi papá y de mi mamá. ¿Qué ¿Qué tú crees? está Sí, es una santa. increíble. Esa es doña Nilda Colón, que Dios me la bendiga y le dé mucho amor, porque yo veo luces por mi mamá, por todos estos ejemplos maternales, sentimentales. Dime. Pero 17 hermanos. 17 ¿Tú te crías. sabes los nombres de todos ellos? De todo, y de mis sobrinos también. Que tengo, Bueno, tú haces un show y ya tienes la mitad de la plaza Imagínate. llena. Yo tengo con más ellos, los sobrinos, son más de 50 sobrinos que yo tengo. 50. Más de 50. Increíble. Es saber que esa madre los crió, los educó, los amó como nos amó a nosotros los 6 de ella, la última camada. Hermano, eso es digno de admiración. El arte de la décima y del trovador, yo diría que se acerca a una ciencia. Es una ciencia. Porque hay que estudiar, hay que saber de rima, hay que
dominar el vernáculo. Hay que ser rápido y espontáneo. Completamente. Hay que saber cuáles son las rimas fáciles y cuáles son las difíciles y alejarse de eso. Cuando tienes un pie forzado, es imposible que tú al iniciar la ejecución vocal sepas cómo va a terminar lo que durante el proceso estás improvisando. O sea, hay veces que tú arrancas, puede ser porque yo como que he tratado de buscar la ciencia de lo que ustedes hacen, que es súper difícil. Y entonces ustedes van a arrancar con, ustedes tienen un pie forzado y de momento tú sabes, el pie forzado tú tienes la rima y básicamente ya en tu mente, por los estudios que ustedes tienen, tú ya vas separando cuáles son las palabras que pueden tener o están en esa terminación. Y ahí es donde viene el léxico ese bien depurado que ustedes tienen. Entonces, una vez tú tienes ese vocabulario de las terminaciones, entonces tú tienes que rellenarlo. Y ahí es donde está verdaderamente la maestría de hacer eso. Mira, nosotros venimos de una familia que hemos tenido que estudiar, que hemos tenido que trabajar la cultura, que hemos tenido que educarnos para poder exponer mucho mejor el verso. En este momento, yo quiero que tú me expliques cómo fue que tú empezaste a los 5 años a estudiar ese arte de la décima y la trova. ¿Cómo se te inculcó eso a ti? Empiézame, ¿qué te daba tu papá? ¿Cómo te enseñaba? ¿O eso fue una cuestión que tú la fuiste adquiriendo, viendo, observando, aprendiendo de lo que hacían los demás? Cuéntame. Mira, a los 5 años, no solamente yo estaba aprendiendo lo que era la décima a través del ejemplo. Yo miraba y escuchaba. Escuchaba y miraba a mi papá. Escuchaba y miraba a mis hermanos, los escuchaba. Papi nunca me cantó, que yo sepa, que recuerde, papi nunca me cantó una canción de cuna como un niño. Papi lo que me cantaba eran aguinaldo y décima cuando pasaba por el lado de mi cuna o de mi cama. Siempre yo escuché, todavía al día de hoy, escucho cuando yo era pequeño, que mi papá, en vez de cantarme una canción de cuna, él simplemente me improvisaba. Entonces, yo tenía eso desde pequeño. Lo que yo veía en mis hermanos era la música, la improvisación, la décima. Pues eso se comenzó a infundirse por mis venas. Entonces, yo comencé a los 5 años a cantar y canté frente a Don Luis Miranda, a Ramito y otros tantos. Pero fue realmente el ejemplo que mi papá me dio, que mis hermanos me dieron. Yo aprendí siguiendo el camino de mis mayores. Eso fue todo. ¿Cómo yo comencé a escribir la décima? Pues, posteriormente se dio una competencia de niños trovadores de escuela elemental. Y en la escuela elemental. De escuela elemental. En la escuela elemental comenzaron a hacer lo que se llama una escritura decimal. Y en esa escritura decimal yo participé representando al barrio Polito del Carmen de Guayama en el Departamento de Educación de la región de Guayama, del Departamento de Español. Y yo gané esa competencia en Guayama. Cuando ganó esa competencia, mi hermana en aquel entonces quedó segunda. Que competimos los dos. ¿Qué pasa? Posteriormente vamos a nivel intermedio y se está llevando a cabo la competencia de trovadores de niños de escuelas públicas de nivel nacional. Yo gano mi región y voy a competir a nivel intermedio. Gano la competencia intermedia. Va a la región y comienza yo a representar la región de Guayama a nivel superior. Gano a nivel superior. También. Gracias a Papito Dios. Cuando se da esa... piensa que hay una metamorfosis. Pero para enriquecer esa destreza, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú estudiaste? Leer, sobre todo. Los trovadores tienen que leer. Los trovadores tienen que leer el periódico todos los días, ponerse al día. Nosotros tenemos que leer... Importante. Sí, completamente. Tú tienes que estar al día de cualquier tema. Si alguna persona en una tarima, en un espacio público, en donde tú estés improvisando, te traen un tema... Tú tienes que tener algún conocimiento. ¿Y cuál es la logística de la rima? ¿Cuál es la logística del enfoque por ejemplo, de un pie forzado? Te voy a decir algo. Antes nosotros pensábamos que la rima era lo más difícil. Ahora yo pienso que la rima es lo más fácil. Y te voy a explicar por qué. La rima siempre te va a llegar. ¿Tú sabes lo más difícil de la décima? El contenido. El contenido. Porque si antes tú podías escribir... yo tengo en la serranía una finca bien sembrada, que es de malanga morada, ñame, plátano y yautía. Pues mira... Eso entre rimas, pues te puede decir algo de lo que es realmente un verso bonito, hablando de una finca, de lo que tú tienes en la serranía. Pero cuando tú vas al contenido de ahora, no al contenido de antes, porque está el trovador, ¿verdad? Está el trovador de antes al trovador de ahora. El trovador de ahora se ha preocupado por estudiar.
El trovador de ahora se ha preocupado por estar al día, por saber de historia, por saber de actualidad, por saber de qué temas están pasando en el mundo y cómo tú llevas un mensaje de reflexión a base del tema, un mensaje social, un mensaje positivo y cuando tú tienes que ser disidente a lo que está pasando. Entonces, cuando pasan esas cosas, si tú no estás instruido en esos temas, ¿qué vas a hacer? Si tú estás en una tarima. Sí, porque en las competencias, por ejemplo, Bacardí, tú no sabes cuál es la temática que te van a poner. De momento llega allí y hay que tener recursos para poder desarrollar eso. Entonces, los recursos tú los ganas estudiando. Los recursos tú los ganas instruyéndote. Los recursos tú los ganas escuchando y viendo. Cuando tú escuchas un poeta, un improvisador, un repentista, porque se puede llamar de todas esas formas, y tú ves cómo él trabaja un pie forzado, tú dices, no, pero es que yo me hubiese ido por este lado de la moneda, pero el otro poeta se fue por el otro lado y tú dices, mira cómo lo hizo él, mira cómo yo lo hice. Son dos vertientes distintas bajo un mismo pie forzado. El pie forzado, para los que no sepan, pues el pie forzado es el verso final que se da mayormente aquí en Puerto Rico, porque hay otros países que no lo manejan. Y hay que terminar. Que es que tú tienes que terminar los 10 versos octosílabos de la décima en ese final que viene siendo el pie forzado. Increíble. Y es un arte bien difícil. Completamente. ¿Sabes qué? Pero tú lo dominas a perfección y a veces es sorprendente verte en eso de la décima, porque yo he estado en actividades que tú has participado y yo te he visto como tú puedes estar horas con otros de tus congéneres en improvisaciones, y si ustedes los dejan siguen por ahí para abajo más tiempo todavía. Es verdaderamente impresionante y improvisas de lo que tienes al frente, de lo que pueda estar pasando en el momento. Es verdaderamente una destreza sorprendente, increíble. La gente, es que amamos la esto. gente se apasiona cuando los ve a ustedes improvisando. Mucha gente piensa, antes era muy famosa la controversia, el tira-tira, el pico a pico. Yo soy de los trovadores que hay veces que prefiero un diálogo que un pico a pico. En mi momento, entre la edad de 15 a 30 años, lo que me gustaba era la guerra. De verdad, la guerra, el pico a pico, el toma y dame, el tú me tiras y yo te tiro. Y después fui aprendiendo, cuando comienzo a ver otros trovadores del planeta, de diferentes países, yo digo, espérate, si en un diálogo a veces se gana más en profundidad, se gana más en conocimiento, se gana más en tú instruirte por varios temas. Y es lindo el diálogo y es linda la controversia, pero hay veces que hay controversias amistosas, hay veces que hay controversias que a veces que han resultado hirientes. Los trovadores en el mundo tienen muchas anécdotas. Los otros días yo estaba hablando con un amigo mío de payador, de Argentina, improvisador, que para el 1950 dos trovadores se dieron 2 puñaladas porque tuvieron diferencias en una improvisación. Tú no digas. ¿Y sabes qué? Increíble. Para que veas cómo puede crear la efervescencia esto de las controversias. Se han dado tantas anécdotas. Bueno, yo tengo trovadores de aquí de Puerto Rico que han estado cantando Roy. Suero, ¿y sabes qué? Se han roto la camisa. ¿En serio? Creen que están en un ring. En un ring. Sí, la lucha libre. Oye, se han dado esos casos. Ganaste el concurso del Festival Bacardí, ¿verdad? Miren, en aquel tiempo que se celebraba Bacardí, Eso se abandonó. Qué pena. Sí, perdimos eso porque era como dice el Grammy para el trovador. Era como que el premio más importante para la trova. Yo le doy gracias porque... Y nada más se podía ganar una vez. Una vez lo ganaba, no podía volver a... Sí, pero después abrieron casi al final y el único trovador... ¿Otra categoría? Que no, que podía competir nuevamente, los campeones podían competir nuevamente. Y el único trovador que compitió y lo ganó nuevamente fue Víctor Manuel Reyes. Ah, ¿de verdad? El bolo de agua buena. Okay. Déjame decirte, el premio Bacardí en aquel entonces era el premio más importante para el trovador. Sin lugar a dudas. Era el Grammy. Yo tuve el privilegio de ganarlo a los 18 años. Y la años. actividad era súper asistida. Mira, se transmitía por televisión también. Cuando yo subí a ese escenario, Roby, yo tenía 18 años. Había comenzado la universidad. Cuando yo subí a ese escenario, voy subiendo al escenario y miro hacia allá. Y cuando un mar de gente. Cuando vi
te lo juro, más de 50,000 personas en esa feria de artesanía Bacardí en Cataño. Fue más el nerviosismo, ver la gente que cuando me dieron el pie forzado para yo improvisar. Increíble. Fue algo, pero que a mí me dio un frío olímpico, que yo lo único que me encomendé a Jesucristo y dije, papito Dios, déjame, por favor, déjame improvisar. Hay un pueblo que quiere escuchar. Y yo tomé el pie forzado, lo saqué de la tómbola, comencé a mirar el pie forzado y comencé a improvisar. Fueron momentos mágicos, fueron momentos lindos. ¿Sabes qué? Cuando tú ganaste ese premio ya a los 18 años, te cambió entonces. Completamente, cambió mi vida. Cambió tu mi vida, ¿verdad? Artística. Okay. Yo era un trovador que iba a las competencias en todo Puerto Rico y ganaba aquella, perdía en la otra, ganaba aquella, perdía en la otra, quedaba segundo, quedaba tercero. Pues tuve oportunidad de haber ganado y perdido muchas competencias. Pero cuando gané esa competencia de trovadores, tú no te imaginas las puertas que se me abrieron. Porque no era el premio en metálico ni el económico que me dieron aquel entonces. Era la distinción. La distinción. La distinción y que te grabaron la oportunidad de grabar en un CD. Porque tú estabas contratado por la empresa durante un año y te dieron la oportunidad de grabar en un CD. Y no solamente a mí, yo había entrado a la universidad y ¿sabes qué me dieron de oportunidad? Ellos me dieron una beca. Increíble. Me dieron una beca para yo estudiar. ¿Y por qué tú crees que eso se abandonó? Bueno, ¿Que estamos perdiendo cultura? No, yo creo que fue el factor de demandas, porque estaba muy expuesto a que pudieran haber tenido una demanda en la feria. Luego me enteré después. Sí. Eso fue la situación. ¿Hubo demanda? No, siempre había demanda. Sí. En un lugar tan amplio, en un lugar... Sí, lo que pasa es que nunca se hablaron de las demandas. Eso, ¿verdad? Porque eran demandas pequeñas, gente que se caía y eso. Pero cuando ya tenía 100,000 personas dentro de un terreno, de una destilería, que pudiera haber una demanda mayor. ¿Qué competencias quedan de eso en Puerto Rico? Pues fíjate, a esa altura muy pocas. Sí, ¿verdad? queda el Instituto de Cultura, que ya es algo tradicional del Instituto de Cultura. Ya muchos años el Instituto de Cultura, pero quedan muy pocas. ¿Y la participación del público sigue siendo la misma? No, mira. ¿Y los trovadores quedan o están desapareciendo? Yo saco competencias de trovadores grandes. Yo saco el Festival de la Cava del Café en Maricao, la competencia de trovadores de Maricao. La competencia de trovadores del Festival de la China en Las Marías. El concurso de sidra, que también se celebra una competencia en sidra y casualmente, económicamente es el más que paga porque son $10,000. $10,000 para el ganador. No, se divide en creo que son los 8 o 12 ganadores. 8 o 12 $10,000, pero es mucho. Sí. ¿Qué pasa? Está el concurso también comerilleño, el festival típico comerilleño, y otros tantos que se dan, pero a la altura que era Bacardí de aquel entonces, jamás. No, jamás. ¿Y cuándo fue el último que hizo Bacardí? Yo creo que fue para el año 97 o 98. Sí. Y la tradición continúa, la cultura sigue, el trovador se sigue forjando. Sí, mira, yo entiendo que ahora mismo hay un surgimiento, un resurgimiento. Sí, hay una camada de niños y jóvenes improvisadores muy buenos, pero muy buenos. Inclusive, yo veo los niños... ¿Y qué tú crees que los lleva a ellos hacia eso? Porque estamos en una época donde la música es, yo diría que el polo completamente opuesto a lo que es la trova y la educación y la elegancia del verbo y de la conjugación de los pensamientos. Tú sabes que estamos en el otro completamente polo opuesto. ¿Qué tú crees que llevaría un joven de esta época a eso? Yo creo que tiene que ver mucho con los valores. Tiene que ver mucho con los valores, tiene que ver mucho con la familia y tiene que ver mucho con los genes. Y me explico. Hay familias ya de trayectoria. Por ejemplo, tú ves la familia Colón Saya, la familia Villanueva, en este caso la familia Sanabria, que son familias que por años hemos estado en la cultura y por ende, pues nacen niños y pues lo heredan y el que lo hereda no lo hurta, ¿entiendes? Pero muchos de los niños... ¿Cómo va el tuyo? Rodrigo, que Dios lo bendiga. Pues muchos de los niños que están ahora mismo dentro de la décima y dentro de la trova, pues han escogido ese camino y yo creo que tiene que ver el factor paternal y maternal de la educación que tiene ese niño. Especialmente, fíjate, los niños que están cantando en nuestra trova son de la montaña. Muy pocos son de la costa. Y es porque la trova, lógicamente... Sí.
Sí, están, Es de están la- más es- expuestos a eso que los otros que están en la ciudad y están más expuestos a la cuestión del Así. reggaetón y todo. Si tú ves bien, muy pocos se han dado en la ciudad, muy pocos improvisadores se han dado en la ciudad. Casi siempre la mayor cantidad, el 90% de los improvisadores buenos de este país, buenos trovadores, son de la montaña. Por eso tú crees que en la montaña esa cultura va a seguir. Sí, eso no y muere. y eso no muere. Eso no muere, ya es que Ya es un hecho, ya es es que un es hecho. tradición. Sí. Y la tradición no muere. Es más, la tradición lo que es que estos niños ven a otros trovadores, comienzan a aprender de estos trovadores. Hay escuelas de trova en Puerto Rico, muy pocas, pero hay algunas. Y esas escuelas se han dado, que son algunas, se han dado a la tarea de educar a estos niños. Y yo soy de los que reconozco estas escuelas que se están dando en Puerto Rico. No, ¿tú no crees que sería un sueño lograr que una de estas empresas grandes auspiciara una competencia a nivel nacional como era antes la de la Feria Bacardí? Pues mira, yo siempre he soñado con eso. Inclusive cuando se fue Bacardí, la competencia y la Feria de Artesanía, trataron algunos municipios de imitar lo que era Bacardí, pero fue muy difícil. Sí. Inclusive el municipio de Cataño en algún momento quiso hacer una réplica de lo que era Bacardí, pero no funcionó. Y no sé Ok. por qué. No funcionó. Sí, lógicamente... Aunque estaba en el mismo litoral, sí, tratando de aprovecharse de No, la sí, no, ubicación. y era bueno, porque yo sé que la municipalidad en aquel entonces tenía la mejor intención, pero ya Bacardí era un sello de la feria de artesanía como tal. Ahora, eso que tú me estás comentando, yo creo que es una gran idea y una gran oportunidad. Yo pienso que puede pasar o una firma o una cooperativa. Yo Porque el conozco una marca, Ajá. una marca por ahí de café, que le vendría idóneo montar esa competencia. Yo conozco una marca de café por ahí Sí. que se llama El Trovador, ¿verdad? El café es muy bueno, pero todavía no tiene presupuesto para eso. Julio, tú sabes que el ser trovador viene con distinciones y viene con admiración de muchos de tus congéneres. Si hay una cosa que los artistas admiran son los trovadores. Y por eso yo te he visto codeándote y compartiendo escenarios con gente grande, con el Gran Combo, con Gilberto, con un montón de otros artistas bien grandes que yo te he visto y dice, Julio César Sanabria, para ellos es un honor compartir escenario contigo. ¿Por qué tú crees que eso es así? Mira, imagínate, lo que pueden sentir ellos, yo lo siento doble. Porque creo que la décima nos abrió el camino a seguir adelante, nos abrió el camino con muchos compañeros, con muchos colegas que respetan el género porque no nos hemos distanciado de la cultura, no nos hemos distanciado de la tradición, no nos hemos distanciado del folclore. Y cuando tú vas por un camino y no te sales de él, te respetan. Hasta Wisin y Yandel. ¿Y sabes por qué nos respetan? Ajá. Porque ellos saben que al final de todo son puertorriqueños. Y nosotros amamos lo que es Puerto Rico y defendemos lo que es la cultura Y puertorriqueña. hay que perpetuar la cultura Y puertorriqueña. ellos tienen esa deferencia con nosotros. Y cuando yo hablo con Gilberto, cuando hablo con Wisin y Yandel, puedo hablar con Daddy Yankee, puedo hablar con todos. Y sabes, el respeto que me dan a mí Sí, no es a mi nombre, te es a la admiran. figura del trovador. Del trovador. Lo que nosotros representamos. Eso es cierto. Y eso es lo importante. Cuando tú representas algo que es lindo para todos, para Puerto Rico, se te respeta, hermano. Julio, si tú tuvieras que enumerar los 5 elementos más importantes de ser trovador, ¿cuáles serían? Bueno, si yo tuviera que enumerar esos 5 elementos, yo creo que la poesía, la técnica, la rima, la creatividad, La creatividad, claro. pero también hay un elemento bien importante que es la melodía. Oh, Porque existen muchos trovadores que cantan, pero lamentablemente pueden construir una décima exquisita, una poesía exquisita, pero para el oído del público no afinan. Y mucha gente... y siempre suenan igual.
mayormente lo que pasa es que esos trovadores, yo digo que no afinan porque no quieren, porque hay 1000 métodos de clases de enseñanza de cómo tú puedes trabajar el diafragma, y de eso tú sabes que tú eres cantante. Pero lógicamente el trovador, para mí un trovador completo tiene que tener toda esa variedad de elementos para que pueda llegar al público. Porque no es que tú seas el mejor trovador improvisador más profundo, es que tú también tengas un poco de todo. Cuando tengas un poco de todo, por lo menos mi reconocimiento, yo te puedo decir que tú eres un trovador completo. Julio, la nación puertorriqueña no se limita a Puerto Rico, también hay una nación puertorriqueña en muchos lugares de los Estados Unidos. Y tú has ido allá porque te mandan a buscar, porque esa gente añora el trovador puertorriqueño. Cuéntame de esas experiencias. Mira, cada vez que yo salgo de Puerto Rico a cantar Estados Unidos, cuando voy a Chicago, Connecticut, Nueva York, Boston, Springfield, Massachusetts, Miami, Orlando, Florida, todo, se me paran los pelos. ¿Y Texas? Porque también, ¿por qué? Porque te da la oportunidad de tú ir a cantarle a tus hermanos que por alguna razón u otra han emigrado. Y ellos, muchos han emigrado por el sueño americano, muchos han emigrado por la economía, otros han emigrado hasta por amor, otros han emigrado porque realmente quieren darle un cambio en su vida. No sé por lo que han emigrado. Yo lo que sé es que cuando yo llego allí y yo me paro en esa tarima y suena el cuatro puertorriqueño y yo comienzo a improvisarle una décima, o puedo cantarle una décima y dice, si alguna vez yo me siento con deseos de cantar, estoy aquí al disfrutar tan agradable momento. Pero también yo comento, cualquier boricua lo haría, que aunque aquí siento alegría y ustedes todos son buenos, ya estoy echando de menos a la patria tuya y mía. Cuando yo comienzo a cantarle una décima así, hermano, tú ves la señora llorando, personas que llevan 30, 40, 50 años en Estados Unidos y no han regresado. Y los que han regresado han venido muy poco. Entonces, se le infla la vena. No se limita a puertorriqueños de primera generación. A veces son puertorriqueños, hijos de padres nacidos y criados allá. Y nacidos y criados allá. Yo he conocido cientos de puertorriqueños que no hablan español allá. Pero ellos van a las actividades de los puertorriqueños. Y ellos simplemente, boricua, ¿entiendes? ¡Viva Puerto Rico! Y tú dices, wow, pero si ese hombre y esa mujer no hablan español, pero ellos sienten en su corazón que por alguna razón están conectados con Puerto Rico. Oye, Julio, la dinastía de los Sanabria, ¿dónde tú la ves de aquí a 15, 20 años? Mira, ¿verdad? Mi familia es una familia que nos hemos dedicado a esto de la trova. Los otros días, yo estaba hablando con mi hermano Alfonso. Entonces comenzamos a sacar años, a ver cuánto llevaba la familia Sanabria trabajando lo que es el folclore puertorriqueño. Yo le dije a Alfonso, nosotros llevamos más de 75 años. Entre todas las generaciones, nosotros llevamos, porque si vamos entonces a mi abuelo y si vamos a las generaciones que llegaron de los Sanabria aquí a Puerto Rico, pues llevamos más de 75 años. Alfonso me dice, yo le digo, no le voy a decir 100. Más de 75 años. Más de 75 años. Entonces, tú me preguntas a mí... Bueno, hay que montar una celebración para eso. Pero entonces tú me dices a mí, en 15 años, ¿dónde yo voy a estar? Pues ¿sabes dónde yo voy a estar? ¿Dónde? Yo voy a estar celebrando los 100 años. Yo voy a estar celebrando los 100 años de la décima en los Sanabria, de la tradición. Pero quizás en 15 años... A esa fiesta va a ser grande, tú me tienes que invitar. Van a estar mis sobrinos cantando, que ya cantan, y tienen 10 y 12 años. Y de aquí a 15 años el hijo tuyo tiene que estar ahí. Y yo creo que mi hijo Rodrigo puede estar por ahí también. Y vendrán otros. ¿Sabes por qué? Porque ya nosotros nacemos con esto. Nosotros los Sanabria. Eso vino genético. Ya eso está en los genes de nosotros. Sí. Está comprobado porque mi hijo le encanta la trova, pero no hablemos tanto de Rodrigo. Vamos a hablar de los hijos de Alfonso, que son parte de nuestro espectáculo. Vamos a hablar de los hijos de mis sobrinos, que son mis segundos sobrinos, que ahí está Yulisa, que es parte de nuestro espectáculo. Entonces vamos a hablar de los hijos de Fernando, que ya están cantando. Vamos a hablar de los hijos de Carmen, que no es cantante ni trovadora, pero su hijo canta. Entonces eso está en los genes, entonces. Seguro que está en los genes. Julio, aparte de la trova, tú eres un empresario, porque obviamente, lamentablemente en este país no se puede vivir única y exclusivamente de trovador, hasta donde yo sé.
Y cuéntame de esos, de los negocios tuyos y de las cosas que estás haciendo ahora. Pues mira, sabes que soy un promotor, soy promotor de espectáculos, ¿verdad? Espectáculos públicos, pertenezco al colegio de productores de Puerto Rico. Y realmente hace muchos años, en 1999, comencé con promover lo que son las bellas artes en Puerto Rico, especialmente la cultura puertorriqueña. Empecé promoviendo concursos de trovadores, actividades culturales, etcétera. Posteriormente fui evolucionando y después entré a la salsa, al merengue, al rock, al reggaetón y todo lo que vino. Sí. Y pues promovemos y patrocinamos todo eso en la empresa de entretenimiento que tenemos. Pero aparte de eso, es verdad, uno no vive solamente del arte de ser trovador. Lamentablemente. Porque lamentablemente lo menos que paga en Puerto Rico es a la trova. Lamentablemente. ¿De verdad? Sí, es a lo menos que se le paga. Si tú analizas cuáles son los artistas que menos cobran actualmente, son los trovadores y los tríos. Pero entonces, increíble. Pero vamos a la historia. ¿Quiénes eran los más que cobraban antes? Eso. Los trovadores y los tríos. Hay veces que yo digo, yo no entiendo. Sí, es la historia. Porque la historia... La evolución de la historia. Para que veas. Antes, dime cuánto cobraba Felipe Rodríguez. ¿Ah? Sí. ¿Cuánto cobraban quizás los hispanos cuando salieron? ¿Ah? Sí. Davilita y todo lo que cantaron. Entonces, igual que Ramito fue el trovador que más grabó. Ramito tuvo más de 100 discos. Más de 100. Más de 100 discos. Igual que el Gallito de Manatí. El Gallito. Pero pregúntale a Odilio González, que todavía está vivo, gracias a Dios, ¿cuántos discos ha grabado? Entonces tú dices que tienen más de 100 discos, esa gente y nadie me los cree. Oye, lo tuvieron. Entonces eran los más que cobraban en su tiempo. Ahora no. Ahora son los menos que cobramos, son los trovadores. Por eso es que no vivimos de la décima. Amamos la décima, la patrocinamos. Y sí, de alguna forma u otra, pues... ¿El gobierno tiene algún fondo para tratar de perpetuar este arte en la cultura puertorriqueña? No, mayormente... ¿No? Bueno, el ¿Tú gobierno, no crees que debería haber un movimiento movimiento para tratar de adelantar esos fines? Es que mira, honestamente, a través del Instituto de Cultura se han hecho varios movimientos, pero yo creo que lo más que han cortado es a la cultura, lamentablemente. ¿Por qué tú crees que eso es así? Mira, yo creo que, y en este aspecto yo no quiero que se torne un poco político, pero yo creo que tiene que ver mucho la política en cuestiones de todo esto. Es triste porque cuando no se puede entender que nosotros somos puertorriqueños, que tenemos una tradición, que tenemos una cultura y que no tiene que ver en nada con los políticos. Los políticos allá que como digo, que hagan su campaña y que gane el que el pueblo decida, etcétera. Pero cuando nosotros acá estamos en la cultura, mira, nosotros tenemos que mantener la cultura viva, nosotros tenemos que amar la tradición. Y no imaginas, no nosotros, porque quizás nosotros tenemos una trayectoria y se nos dan las oportunidades de cantar en este y aquel lugar, pero los niños que están naciendo en la décima, los jóvenes que están tratando de echar para adelante, oye, que no consiguen oportunidades, que no se le da un contrato y que tiene que venir una cooperativa o un municipio a duras penas y hacer este festival de trovadores para que se le paguen $75 por cantar, y se estuvo preparando todo un año para quizás cantar 1 o 2 veces al año por $75 o $100. Es triste. Yo he visto eso. ¿Y alguien que tú sepas, alguien ha presentado algo en el gobierno para tratar de ayudar a eso, a los trovadores específicamente, para perpetuar el arte de la trova y de la décima? Bueno, realmente yo estoy seguro que mucha gente ha tenido la buena intención de trabajar diferentes proyectos que tengan que ver con la trova. Pero, como pasa en todos los gremios, siempre hay divisiones y siempre los gremios ven de distintos puntos de vista lo que puede haber sido, lo que pudo haber sido una buena intención de crear quizás algún fondo, alguna legislación. Y, como te digo, se da todas estas situaciones de distintos puntos de vista que al final quien sale maltrecha
es la décima o la cultura, o nosotros mismos y los compañeros con algunas diferencias. Y hay veces yo creo que cada quien está siguiendo su camino. Y yo siempre pienso que si nosotros nos unimos como trovadores, que si nos unimos como folcloristas, que si nos unimos como promotores de la cultura, vamos a ganar más que estar cada quien por su lado. Yo soy de los que piensan que en la unión está la fuerza. Qué lindo está eso. Ojalá podamos encontrar un futuro donde esas causas se puedan adelantar. Julio, esto es una pregunta introspectiva, por decirlo así. ¿Qué te ha enseñado a ti el arte de la trova para que tú puedas aplicar a tu vida cotidiana? A ser más humano. ¿Y en qué forma? ¿Cómo Mira, es eso? El trovador tiene sentimientos. Yo pienso que cada artista, cuando tú eres artista, es porque tú tienes que tener un corazón con sentimientos. Sentimientos nobles, sentimientos que puedes expresar tantas cosas maravillosas a través del arte. Especialmente los pintores, los muralistas, tienen unos sentimientos que a través de la pintura los pueden plasmar. Nosotros, los improvisadores, a través de la décima, podemos sacar todo lo que está en nuestro corazón. Y nuestro corazón pueden decir muchas cosas, pero todos los trovadores que yo sepa y por toda la historia que he visto, cada vez que se paran en una tarima, es hablar positivamente sobre un tema. La mujer, la tierra, el mundo. ¿Qué diferencia a lo que ocurre hoy día? La naturaleza, pero lo dicen de una forma poética, sí. Lo dicen de una forma elegante, de admiración, y eso realmente es lo que educa. Somos nosotros. Nosotros tenemos un corazón sí. que expresa muchas Tienen cosas esa positivas. sensibilidad. Esa es la palabra. Qué gusto da platicar con alguien que adora su profesión artística, su cultura y sus ancestros. Qué claro está Julio de sus obligaciones y sacrificios como profeta de la trova en nuestra tierra. No se pierdan la próxima semana la conclusión de este maravilloso conversatorio con uno de los grandes exponentes de la trova en Puerto Rico, Julio César Sanabria.